Me desperté esa mañana como lo hago ahora todos los días, con el sol filtrándose a través de las cortinas raídas de esta casa vieja en las afueras de un pueblo que ni siquiera tiene nombre en los mapas. El aire aquí es fresco, casi cortante, con ese olor a tierra húmeda que queda después de la lluvia de la noche. No hay ruido, solo el tic-tac de un reloj de pared que compré en una feria local por unos pocos euros. Me levanto despacio, porque el cuerpo ya no responde como antes, y camino descalzo por el suelo de madera que cruje bajo mis pies. La cocina es pequeña, con una mesa de roble marcada por años de uso, y preparo café en una cafetera italiana que traje conmigo, la única cosa de lujo que me permití llevar. El vapor sube lento, y mientras espero, miro por la ventana, un jardín descuidado, con hierbas altas que se mecen con el viento, y al fondo, el bosque que parece tragarse todo lo demás. Esto es mi rutina ahora. Café negro, sin azúcar, porque el dulce me recuerda demasiado a los desayunos de antes. Luego, salgo al porche con una silla plegable y me siento a leer el periódico local, que llega tarde y habla de cosas pequeñas, un festival de cosecha, un accidente en la carretera principal. No hay emails que revisar. No hay mensajes en el teléfono que vibra solo una vez al día con un recordatorio de la farmacia. Es una soledad que elegí, pero que a veces pesa como una manta demasiado gruesa. No es que me queje, después de todo lo que pasó, este silencio es un alivio. Pero hay noches en que me despierto con el pecho apretado, recordando voces que ya no suenan cerca, y me pregunto si alguna vez podré dormir sin esa sombra en el fondo de la mente. Han pasado 8 meses desde que me fui. 8 meses en esta casa que alquilé por un año, sin contrato a largo plazo, porque no quería atarme a nada. El pueblo está a 3 horas de la ciudad donde todo se derrumbó, lo suficiente para que nadie me busque por casualidad. Trabajo en una carpintería local, reparando muebles viejos para gente que no pregunta mucho sobre tu pasado. Mis manos, que antes firmaban cheques y daban órdenes en reuniones, ahora huelen a barniz y serrín. Es un cambio que duele al principio, pero que ahora me da una especie de paz. No hay lujos, solo lo esencial, pan fresco de la panadería de la esquina, un libro al lado de la cama, y caminatas por el bosque cuando el sol se pone, escuchando solo mis pasos en las hojas secas. A veces, en las tardes quietas, me siento en el porche y miro el horizonte. El aire trae olor a pino, y el viento susurra entre los árboles como si intentara contarme algo que no quiero oír. Pienso en cómo llegué aquí, no con rabia, sino con una tristeza sorda que se ha vuelto parte de mí. Fue un quiebre limpio, pero profundo, como una grieta en una pared que no ves hasta que la casa se tambalea. No busco venganza, eso es para gente más joven, con más fuego en las venas. Solo quiero entender, en mis términos, por qué construí algo tan sólido en mi cabeza y se desmoronó tan rápido. Y en este silencio, poco a poco, empiezo a reconstruirme, pieza por pieza. Todo empezó hace 7 años, en una conferencia de negocios en Madrid. Yo tenía 45 años entonces, divorciado desde hacía 2, con una carrera estable en finanzas que me permitía viajar y no pensar mucho en lo que dejaba atrás. Ella se llamaba Laura, 38 años, abogada en una firma pequeña pero ambiciosa. Nos conocimos en el bar del hotel después de las ponencias, yo pedía un whisky solo, ella un vino tinto. Y terminamos hablando de libros que ninguno había leído del todo. Había algo en su risa, baja y genuina, que me sacó de mi rutina. No era la belleza deslumbrante, sino esa forma de mirarte como si realmente te viera, sin filtros. Empecé a llamarla después de eso. Al principio, eran mensajes cortos, pensé en ti durante esa charla aburrida sobre impuestos. Ella respondía rápido, con humor seco que me hacía sonreír en el metro de camino al trabajo. Nos vimos un fin de semana en Barcelona, caminando por el barrio gótico, comiendo paella en un restaurante escondido. Me enamoré de su independencia, de cómo hablaba de sus casos con pasión contenida, sin victimizarse. Tenía 2 hijas de un matrimonio anterior. Ana, de 12 años, y Sofía, de 10. No las mencionó mucho al principio, pero cuando lo hizo, fue con un cariño práctico, como quien describe un proyecto en marcha. Me mudé a su apartamento en las afueras de la ciudad 6 meses después. Era un piso amplio en un barrio residencial,
con vistas a un parque donde las niñas jugaban al fútbol los domingos. Laura trabajaba mucho, así que yo empecé a involucrarme, recogía a las chicas de la escuela, preparaba cenas simples como pasta con salsa casera. Ana era la mayor, reservada, con ojos que observaban todo, Sofía, más abierta, con una risa que llenaba la casa. No intenté ser su padre de la noche a la mañana, solo estuve ahí, escuchando sus historias de exámenes y amigos, comprando helados en el camino a casa. Los primeros años fueron buenos, de esa felicidad cotidiana que no notas hasta que se va. Veranos en la playa de Costa Brava, donde construíamos castillos de arena y Laura leía en una hamaca mientras yo asaba carne en la barbacoa. Navidad con luces en el árbol y regalos envueltos con cuidado, un collar para Laura, un videojuego para Sofía, libros de aventuras para Ana. Yo pagaba la mayoría, no por alardear, sino porque podía y porque me hacía sentir parte de algo. Mi sueldo en el banco era generoso, y usaba parte para darles estabilidad, clases de piano para Ana, campamentos de verano para Sofía, un coche nuevo para Laura que facilitara sus viajes al trabajo. Pero había detalles que pasaban desapercibidos entonces. Laura empezó a llegar tarde más a menudo, culpando a reuniones que se extendían. Es el caso grande, ya sabes, decía, y yo asentía, preparándole un té cuando entraba exhausta. Las niñas crecían rápido, Ana entró en la adolescencia con esa fase de silencio, respondiendo con monosílabos, y Sofía seguía mi ejemplo en bromas, pero a veces me miraba como midiendo si era de fiar. Yo lo atribuía al cambio de familia, después de todo, su padre biológico había desaparecido cuando eran pequeñas, dejando deudas y promesas rotas. Dale tiempo, me decía Laura, y yo lo hacía, con paciencia que ahora veo como ciega. Un día, en el tercer año, noté cómo Ana apartaba la mirada cuando le preguntaba por su día. No era hostilidad, solo una distancia que crecía como una grieta en el hielo. Sofía aún me abrazaba al llegar, pero sus conversaciones se acortaban, girando más hacia su madre. Laura y yo seguíamos bien en la cama, en las noches de vino y películas, pero el sexo se volvió rutina, como un hábito para mantener la paz. Empecé a trabajar más horas, no por necesidad, sino para no notar el vacío que se colaba en las cenas. Estás estresado, decía ella, y yo lo aceptaba, culpándome por no ser más presente. Recuerdo una tarde de otoño, hace 4 años. Estábamos en el salón, con la tele de fondo mostrando un partido de fútbol que nadie veía. Sofía dibujaba en su cuaderno, Ana tecleaba en su teléfono, y Laura revisaba emails en el sofá. Yo intenté una broma sobre el equipo perdedor, y solo Sofía rió. El silencio después fue pesado, como si el aire se hubiera espesado. No dije nada, solo me levanté a por una cerveza, sintiendo por primera vez que era un invitado en mi propia casa. Pero lo dejé pasar, la familia no se construye en un día, pensé. Y seguí pagando, el alquiler subió, las clases extras, los caprichos de adolescentes que costaban lo que un mes de mi sueldo antes. Poco a poco, el enfriamiento se hizo rutina. Laura empezó a salir más con amigas del trabajo, noches que terminaban con mensajes a la 1 de la mañana, perdona, se nos fue el tiempo. Yo la esperaba despierto, no con reproches, sino con una preocupación que disfrazaba de comprensión. Ve, diviértete, te lo mereces, le decía, y ella sonreía, besándome la mejilla como a un amigo. Las niñas notaban algo, Ana me preguntaba menos sobre mi día, y Sofía empezó a pasar fines de semana con primas, alegando necesito espacio. Yo lo veía como normal, el flujo de la vida, y redoblaba esfuerzos, un viaje a Disneyland París para las 3, donde pagué todo sin pestañear, viendo sus caras iluminadas por las luces. Pero en el vuelo de vuelta, Ana se durmió con auriculares puestos, y Sofía miró por la ventana sin decir palabra. Había señales. Claro, pero las ignoraba con la maestría de quien no quiere ver. El teléfono de Laura vibraba más en la ducha, y una vez vi un nombre desconocido en la pantalla, Carlos, ¿cena? Un cliente, explicó ella, y yo creí, porque creer era más fácil que dudar. Empecé a sentirme como un mueble útil en la casa, pagaba facturas, arreglaba el coche, cocinaba domingos. Mi amor por Laura se transformó en lealtad, en un compromiso que sostenía solo yo. Las niñas, que al principio me llamaban por mi nombre con cariño,
Empezaron a decir el novio de mamá, en conversaciones con amigas, y yo lo oí una vez por accidente, riéndome para mis adentros. Es fase, me repetía. Pero la fase duró años, las grietas se profundizaron sin que nadie las nombrara. Empezaron las discusiones pequeñas, de esas que no resuelven nada porque evitas herir. Una noche, hace 2 años, Laura llegó a las 11 con olor a perfume que no era el suyo. ¿Fiesta de oficina?, pregunté mientras le servía un vaso de agua. Ella se encogió de hombros, sí, algo así. No te preocupes. No presioné, en cambio, me fui a la cama temprano, sintiendo un nudo en el estómago que atribuía la cena pesada. Al día siguiente, Ana me miró de reojo en el desayuno y dijo, mamá está cansada del trabajo, ¿sabes? Su tono era neutro, pero había una acusación implícita que me dejó callado, removiendo avena en mi tazón. La irritabilidad creció como una niebla lenta. Laura respondía con monosílabos a mis intentos de planes, ¿cena fuera este viernes? No sé, tengo mucho. Las niñas se volvieron aliadas suyas en silencio. Sofía empezó a quejarse de demasiadas reglas, cuando le pedía que ayudara en casa, y Ana simplemente se encerraba en su habitación, con música alta que vibraba en las paredes. Yo intentaba mediar, hablando con Laura en la cocina mientras lavábamos platos, quizá necesiten más tiempo juntas. Sin mí. Ella asentía, pero sus ojos estaban en otra parte, como si ya hubiera decidido algo que no me incluía. Me culpaba, claro. Pensaba que mi trabajo me había hecho distante, que no era lo suficientemente divertido para unas adolescentes en plena rebeldía. Empecé a leer libros sobre familias reconstituidas, tomando notas en un cuaderno que escondía en el cajón. Dale espacio, decían los expertos, así que lo hice, dejé de insistir en cenas familiares. Pagué por un gimnasio para Sofía y un curso de arte para Ana, esperando que eso reconstruyera puentes. Pero la distancia solo creció. Una vez, en una cena navideña con amigos de Laura, noté cómo ella reía más con un colega que estaba sentado al otro lado de la mesa. Él era Carlos, el del teléfono, y yo lo saludé con un apretón de manos firme, ignorando el pinchazo en el pecho. Las noches se volvieron largas. Me quedaba en el salón después de que todos durmieran, bebiendo una cerveza y mirando fotos en el teléfono. Nosotros 4 en la playa, sonrisas amplias bajo el sol. Me preguntaba dónde había fallado, si era mi edad, mi falta de hijos propios, o solo el desgaste natural. Laura y yo seguíamos durmiendo juntos, pero el contacto era mecánico, sin la urgencia de antes. Te quiero, le decía yo en la oscuridad, y ella murmuraba lo mismo, pero su voz sonaba lejana, como un eco. Una mañana de primavera, todo escaló un poco más. Sofía había salido sin permiso la noche anterior, y cuando la encontré en el sofá a las 3 de la mañana, con ojos rojos, le pregunté qué pasaba. Nada que te importe, soltó, y subió a su habitación dando un portazo. Laura, despertada por el ruido, me miró con reproche, ¿por qué la interrogas así? ¿Es mi hija? Me quedé helado, con las palabras atascadas. Solo me preocupo, respondí, pero ella ya se había dado vuelta en la cama. Al día siguiente, pagué la multa por el taxi que la trajo a casa, sin decir nada, sintiendo que mi rol se reducía a cajero automático. Intenté justificarlo todo. Es el estrés de la adolescencia, me decía en el espejo mientras me afeitaba, raspando la espuma con movimientos lentos. Laura trabaja duro, necesita desahogarse. Pero el frío se instalaba, conversaciones que morían en saludos matutinos, miradas que se evitaban en el pasillo. Ana empezó a salir con un chico mayor, y cuando le pedí que me contara más, me cortó, no eres mi padre, no tienes que fingir. Sus palabras fueron como un soplo de aire helado, pero las tragué, sonriendo débilmente. Tienes razón, solo quiero ayudarte. La primera grieta real que no pude ignorar llegó un martes de julio, hace 18 meses. Estaba limpiando el coche en el garaje, sudando bajo el sol que entraba por la puerta abierta. El aire olía a gasolina y a hierba recién cortada del vecino. Al pasar la aspiradora bajo el asiento del conductor, algo se enganchó, un sujetador negro, de encaje, tamaño 36B. No era de Laura, ella usaba algodón simple,
práctico. Lo sostuve en la mano, el tejido suave contra mi piel áspera, y sentí un frío subir por la espalda, como si el sudor se hubiera evaporado de golpe. Me senté en el asiento, con el motor apagado, mirando el objeto como si fuera una serpiente. Debe ser de una amiga, pensé, recordando una vez que Laura llevó a una compañera a casa. O quizás de un regalo olvidado en una bolsa de compras. Intenté reírlo, pero el pecho se me apretó, una presión sorda que me dejó sin aliento por un segundo. Las manos me temblaron al guardarlo en el bolsillo, y subí a la casa con pasos pesados, el corazón latiendo irregular. En la cocina, me serví un vaso de agua fría, bebiendo despacio, sintiendo el líquido bajar como plomo. No dije nada esa noche. Cenamos en silencio, con Sofía contando algo de la escuela y Ana testeando bajo la mesa. Laura me miró una vez, preguntando si estaba bien, y respondí, solo cansado. Pero dentro, el nudo crecía, un peso que me acompañó a la cama, donde me giré de lado, escuchando su respiración regular. Al día siguiente, busqué en mi mente explicaciones lógicas, tal vez se le cayó a Sofía, probando ropa de mayor. Pero el frío persistía, un presentimiento que se enredaba en mis pensamientos durante el trabajo, distrayéndome en reuniones. El golpe final vino una semana después, en una noche de insomnio. Me levanté a las 2, sediento, y pasé por el estudio de Laura, donde dejaba el portátil abierto. La pantalla estaba encendida, en modo de suspensión, y al tocar el trackpad, se iluminó un chat de WhatsApp. Era con Carlos, el colega. Mensajes de meses, no puedo esperar a verte sola, de él, ven a casa cuando se duerma, de ella. Fotos, ellos dos en un hotel, besándose, su mano en su cintura. Y luego, uno reciente, las niñas lo entienden, solo es un estorbo que paga facturas. Lo leí todo, párrafo por párrafo, con el estómago revuelto. El aire en la habitación se volvió denso, cargado de un olor a papel viejo y tinta de la impresora. Me senté en la silla giratoria, el respaldo crujiendo bajo mi peso, y sentí las lágrimas calientes en las mejillas, pero no sollocé. Solo un vacío que se expandía, como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Cerré el portátil con cuidado, subí las escaleras en silencio, y me metí en la cama al lado de ella, que dormía plácidamente. Su cuerpo cálido contra el mío, y yo pensando en cómo había construido una vida sobre mentiras. El shock no fue un estallido, fue un apagón lento, como si alguien hubiera bajado las luces de la casa sin avisar. Me quedé acostado esa noche, mirando el techo en la oscuridad, contando las grietas que la luz de la luna delineaba. El aire estaba quieto, con ese olor a sábanas lavadas que ahora me parecía falso, como todo lo demás. Sentí un frío en las extremidades, no del invierno, sino de algo interno que se rompía sin ruido. ¿Cómo no lo vi? Pensé en las cenas, en los abrazos, en las promesas susurradas en la playa. Todo ilusorio, un castillo de naipes que se derrumbaba en cámara lenta. Por la mañana, actué normal. Preparé café, besé a Laura en la frente mientras se vestía. Llevé a las niñas a la escuela con charlas triviales sobre el clima. Pero dentro, era como flotar fuera de mi cuerpo, observando desde arriba. El trabajo fue un borrón, números en la pantalla que no sumaban, colegas que hablaban sin que sus palabras penetraran. Almorcé solo en un parque, un sándwich que masticaba mecánicamente, sintiendo la garganta seca. El sol calentaba el banco, pero yo temblaba, como si la fiebre me hubiera entrado de golpe. Los días siguientes fueron una niebla. Dormía poco. Me despertaba con el corazón acelerado, recordando fragmentos de mensajes, él no es familia, solo un pagador. Me culpaba por no ser suficiente, por creer que el dinero y el tiempo compraban lealtad. Una tarde, en el baño, me miré al espejo, ojeras profundas, arrugas que no recordaba. Toqué mi cara, sintiendo la piel floja, y pensé, esto soy yo ahora, un hombre roto por dentro. No lloré, las lágrimas no venían. Solo una fatiga profunda, como si hubiera corrido una maratón sin moverme. Empecé a desconectarme. En las cenas, respondía con sonrisas automáticas, pero mi mente vagaba a escenarios alternos. Una vida sin ellas, solo, pero libre. El vacío dolía,
un hueco en el pecho que se llenaba de preguntas. ¿Cuánto tiempo duró la mentira? ¿Las niñas sabían? Ana me miró una vez, con ojos que parecían saber, y aparté la vista. Sofía aún me pedía dinero para salir, y se lo daba, con manos que ya no temblaban, solo entumecidas. Una noche, solo en el estudio, abrí el portátil de nuevo. Más pruebas, correos de Carlos hablando de nuestro futuro, planes para mudarse juntos cuando se vaya el viejo. Sentí náuseas, un sudor frío en la nuca, y corrí al baño, vomitando el café de la tarde. Me lavé la cara con agua helada, mirando el chorro caer, y pensé en cómo mi identidad se había atado a ellas. Sin Laura, sin las niñas, ¿quién era? Un hombre de 52 años con un buen sueldo y un corazón hecho trizas. La opresión creció. Caminaba por la casa como un fantasma, tocando muebles que había pagado, oliendo el perfume de Laura en el pasillo. Me sentía traicionado no solo por ella, sino por el tiempo invertido, 5 años de lujos, de hogar construido con sudor y cheques. Las niñas, que llamé mías en silencio, me veían como un extraño útil. El dolor era quieto, una herida que supuraba sin sangre, dejando solo cansancio. Empecé a planear en secreto, revisar cuentas, calcular lo que podía recuperar. El punto de no retorno fue una fiesta familiar, hace 6 meses. Era el cumpleaños de Sofía, 15 años. Invitamos a parientes, llenamos la casa de globos y catering que pagué yo. Todo iba bien, risas, fotos, hasta que Ana, un poco achispada por el ponche, soltó frente a todos. No eres nuestro padre. Solo pagas cosas para que mamá te soporte. El salón se congeló. Miradas de tíos, el silencio roto solo por el zumbido del ventilador. Laura palideció, murmurando, Ana, no, pero el daño estaba hecho. Sofía rió nerviosa, y yo me quedé ahí, con el plato en la mano, sintiendo el mundo inclinarse. Me excusé temprano, subí al baño y me senté en el borde de la bañera, con la cabeza entre las manos. El agua goteaba del grifo, un ritmo constante que marcaba el pulso de mi dolor. No grité, solo respiré hondo, sintiendo la fractura final. Esa noche, mientras la casa se vaciaba, tomé la decisión, cancelar las tarjetas de crédito de las niñas, vender la casa que había CEO financiado, y desaparecer. No por rabia, sino por supervivencia. El escape fue meticuloso, sin drama. Al día siguiente, mientras ellas estaban en la escuela y Laura en el trabajo, llamé al banco, cancelé las tarjetas suplementarias. La voz al teléfono fue neutral, y yo igual. Luego, contacté a un agente inmobiliario, ponga la casa en venta, precio de mercado. Empaqué una maleta pequeña, ropa básica, el reloj de mi padre, la cafetera. Dejé una nota en la cocina, sobre la mesa, me voy. No busquen. Fue real para mí. Cerré la puerta a las 10 de la mañana, el clic del cerrojo como un suspiro final. Conduje hacia el norte, por carreteras secundarias, con la radio baja en una emisora de jazz suave. El aire entraba por la ventanilla, oliendo a asfalto caliente y campos de trigo. Paré en un área de descanso, compré un café en un vaso de cartón, y me senté en un banco mirando el tráfico pasar. Sentí una libertad dolorosa, como desprenderse de una piel demasiado ajustada. Dolía el pecho, pero también liberaba, no más fingir, no más pagar por afecto fingido. Llegué al pueblo al atardecer, el sol tiñendo el bosque de naranja. Alquilé esta casa por impulso, pagando 3 meses por adelantado. La primera noche, dormí en el sofá, con el olor a madera vieja envolviéndome, escuchando el viento en las ventanas. No lloré, solo un alivio sordo, como exhalar después de años conteniendo el aire. La nueva vida empezó despacio. Mañanas de café y lectura, tardes en la carpintería, donde el jefe, un hombre callado de 60 años, me enseñó a lijar mesas sin preguntar por qué mis manos temblaban al principio. El trabajo físico era balsámico, el serrín en la piel, el olor a fresco barniz, el ritmo de martillo y clavo que ahogaba los recuerdos. Caminaba por el bosque al anochecer, pisando hojas crujientes, sintiendo el aire frío en los pulmones. Era solitario, sí, pero una soledad mía, no impuesta.
Poco a poco, los días se volvieron rutina. Compré plantas para el porche, regándolas con agua de un cubo oxidado. Leí libros de historia, no de autoayuda, porque no necesitaba fórmulas. Hubo noches de insomnio, donde el pasado volvía en flashes, la risa de Sofía, el abrazo de Ana en un cumpleaños lejano. Pero el dolor se atenuaba, como una muela que deja de doler al extraerla. Empecé a cocinar mejor, sopas de verduras del mercado local, comiendo solo a la luz de una lámpara. Y en las pausas, sentía destellos de paz, el sol en la cara, el silencio que no exigía nada de parte uno. Me desperté esa mañana como lo hago ahora todos los días, con el sol filtrándose a través de las cortinas raídas de esta casa vieja en las afueras de un pueblo que ni siquiera tiene nombre en los mapas. El aire aquí es fresco, casi cortante, con ese olor a tierra húmeda que queda después de la lluvia de la noche. No hay ruido, solo el tic-tac de un reloj de pared que compré en una feria local por unos pocos euros. Me levanto despacio, porque el cuerpo ya no responde como antes. Y camino descalzo por el suelo de madera que cruje bajo mis pies. La cocina es pequeña, con una mesa de roble marcada por años de uso. Y preparo café en una cafetera italiana que traje conmigo, la única cosa de lujo que me permití llevar. El vapor sube lento, y mientras espero, miro por la ventana, un jardín descuidado, con hierbas altas que se mecen con el viento, y al fondo, el bosque que parece tragarse todo lo demás. Esto es mi rutina ahora. Café negro, sin azúcar, porque el dulce me recuerda demasiado a los desayunos de antes. Luego, salgo al porche con una silla plegable y me siento a leer el periódico local, que llega tarde y habla de cosas pequeñas, un festival de cosecha, un accidente en la carretera principal. No hay emails que revisar. No hay mensajes en el teléfono que vibra solo una vez al día con un recordatorio de la farmacia. Es una soledad que elegí, pero que a veces pesa como una manta demasiado gruesa. No es que me queje, después de todo lo que pasó, este silencio es un alivio. Pero hay noches en que me despierto con el pecho apretado, recordando voces que ya no suenan cerca, y me pregunto si alguna vez podré dormir sin esa sombra en el fondo de la mente. Han pasado 8 meses desde que me fui. 8 meses en esta casa que alquilé por un año, sin contrato a largo plazo, porque no quería atarme a nada. El pueblo está a 3 horas de la ciudad donde todo se derrumbó, lo suficiente para que nadie me busque por casualidad. Trabajo en una carpintería local, reparando muebles viejos para gente que no pregunta mucho sobre tu pasado. Mis manos, que antes firmaban cheques y daban órdenes en reuniones, ahora huelen a barniz y serrín. Es un cambio que duele al principio, pero que ahora me da una especie de paz. No hay lujos, solo lo esencial, pan fresco de la panadería de la esquina, un libro al lado de la cama. Y caminatas por el bosque cuando el sol se pone, escuchando solo mis pasos en las hojas secas. A veces, en las tardes quietas, me siento en el porche y miro el horizonte. El aire trae olor a pino, y el viento susurra entre los árboles como si intentara contarme algo que no quiero oír. Pienso en cómo llegué aquí, no con rabia, sino con una tristeza sorda que se ha vuelto parte de mí. Fue un quiebre limpio, pero profundo, como una grieta en una pared que no ves hasta que la casa se tambalea. No busco venganza, eso es para gente más joven, con más fuego en las venas. Solo quiero entender, en mis términos, por qué construí algo tan sólido en mi cabeza y se desmoronó tan rápido. Y en este silencio, poco a poco, empiezo a reconstruirme, pieza por pieza. Todo empezó hace 7 años, en una conferencia de negocios en Madrid. Yo tenía 45 años entonces, divorciado desde hacía 2, con una carrera estable en finanzas que me permitía viajar y no pensar mucho en lo que dejaba atrás. Ella se llamaba Laura, 38 años, abogada en una firma pequeña pero ambiciosa. Nos conocimos en el bar del hotel después de las ponencias, yo pedía un whisky solo, ella un vino tinto, y terminamos hablando de libros que ninguno había leído del todo. Había algo en su risa, baja y genuina, que me sacó de mi rutina. No era la belleza deslumbrante, sino esa forma de mirarte como si realmente te viera, sin filtros. Empecé a llamarla después de eso. Al principio, eran mensajes cortos, pensé en ti durante esa charla aburrida sobre impuestos. Ella respondía rápido,
con humor seco que me hacía sonreír en el metro de camino al trabajo. Nos vimos un fin de semana en Barcelona, caminando por el barrio gótico, comiendo paella en un restaurante escondido. Me enamoré de su independencia, de cómo hablaba de sus casos con pasión contenida, sin victimizarse. Tenía 2 hijas de un matrimonio anterior, Ana, de 12 años, y Sofía, de 10. No las mencionó mucho al principio, pero cuando lo hizo, fue con un cariño práctico, como quien describe un proyecto en marcha. Me mudé a su apartamento en las afueras de la ciudad 6 meses después. Era un piso amplio en un barrio residencial, con vistas a un parque donde las niñas jugaban al fútbol los domingos. Laura trabajaba mucho, así que yo empecé a involucrarme, recogía a las chicas de la escuela, preparaba cenas simples como pasta con salsa casera. Ana era la mayor, reservada, con ojos que observaban todo, Sofía, más abierta, con una risa que llenaba la casa. No intenté ser su padre de la noche a la mañana, solo estuve ahí, escuchando sus historias de exámenes y amigos, comprando helados en el camino a casa. Los primeros años fueron buenos, de esa felicidad cotidiana que no notas hasta que se va. Veranos en la playa de Costa Brava, donde construíamos castillos de arena y Laura leía en una hamaca mientras yo asaba carne en la barbacoa. Navidad con luces en el árbol y regalos envueltos con cuidado, un collar para Laura, un videojuego para Sofía, libros de aventuras para Ana. Yo pagaba la mayoría, no por alardear, sino porque podía y porque me hacía sentir parte de algo. Mi sueldo en el banco era generoso, y usaba parte para darles estabilidad, clases de piano para Ana, campamentos de verano para Sofía, un coche nuevo para Laura que facilitara sus viajes al trabajo. Pero había detalles que pasaban desapercibidos entonces. Laura empezó a llegar tarde más a menudo, culpando a reuniones que se extendían. Es el caso grande, ya sabes, decía, y yo asentía, preparándole un té cuando entraba exhausta. Las niñas crecían rápido, Ana entró en la adolescencia con esa fase de silencio, respondiendo con monosílabos, y Sofía seguía mi ejemplo en bromas, pero a veces me miraba como midiendo si era de fiar. Yo lo atribuía al cambio de familia, después de todo, su padre biológico había desaparecido cuando eran pequeñas, dejando deudas y promesas rotas. Dale tiempo, me decía Laura, y yo lo hacía, con paciencia que ahora veo como ciega. Un día, en el tercer año, noté cómo Ana apartaba la mirada cuando le preguntaba por su día. No era hostilidad, solo una distancia que crecía como una grieta en el hielo. Sofía aún me abrazaba al llegar, pero sus conversaciones se acortaban, girando más hacia su madre. Laura y yo seguíamos bien en la cama, en las noches de vino y películas, pero el sexo se volvió rutina, como un hábito para mantener la paz. Empecé a trabajar más horas, no por necesidad, sino para no notar el vacío que se colaba en las cenas. Estás estresado, decía ella, y yo lo aceptaba, culpándome por no ser más presente. Recuerdo una tarde de otoño, hace 4 años. Estábamos en el salón, con la tele de fondo mostrando un partido de fútbol que nadie veía. Sofía dibujaba en su cuaderno, Ana tecleaba en su teléfono, y Laura revisaba emails en el sofá. Yo intenté una broma sobre el equipo perdedor, y solo Sofía rió. El silencio después fue pesado. Como si el aire se hubiera espesado. No dije nada, solo me levanté a por una cerveza, sintiendo por primera vez que era un invitado en mi propia casa. Pero lo dejé pasar, la familia no se construye en un día, pensé. Y seguí pagando, el alquiler subió, las clases extras, los caprichos de adolescentes que costaban lo que un mes de mi sueldo antes. Poco a poco, el enfriamiento se hizo rutina. Laura empezó a salir más con amigas del trabajo, noches que terminaban con mensajes a la 1 de la mañana. Perdona, se nos fue el tiempo. Yo la esperaba despierto, no con reproches, sino con una preocupación que disfrazaba de comprensión. Ve, diviértete, te lo mereces, le decía, y ella sonreía, besándome la mejilla como a un amigo. Las niñas notaban algo, Ana me preguntaba menos sobre mi día. Y Sofía empezó a pasar fines de semana con primas, alegando necesito espacio. Yo lo veía como normal, el flujo de la vida, y redoblaba esfuerzos, un viaje a Disneyland París para las 3, donde pagué todo sin pestañear, viendo sus caras iluminadas por las luces. Pero en el vuelo de vuelta,
Ana se durmió con auriculares puestos. Y Sofía miró por la ventana sin decir palabra. Había señales, claro, pero las ignoraba con la maestría de quien no quiere ver. El teléfono de Laura vibraba más en la ducha, y una vez vi un nombre desconocido en la pantalla. Carlos, ¿cena? Un cliente, explicó ella, y yo creí, porque creer era más fácil que dudar. Empecé a sentirme como un mueble útil en la casa, pagaba facturas, arreglaba el coche, cocinaba domingos. Mi amor por Laura se transformó en lealtad, en un compromiso que sostenía solo yo. Las niñas, que al principio me llamaban por mi nombre con cariño, empezaron a decir el novio de mamá, en conversaciones con amigas, y yo lo oí una vez por accidente, riéndome para mis adentros. Es fase, me repetía. Pero la fase duró años. Aproximadamente 950 palabras hasta aquí. Parte 2. Las grietas se profundizaron sin que nadie las nombrara. Empezaron las discusiones pequeñas, de esas que no resuelven nada porque evitas herir. Una noche, hace 2 años, Laura llegó a las 11 con olor a perfume que no era el suyo. ¿Fiesta de oficina?, pregunté mientras le servía un vaso de agua. Ella se encogió de hombros. Sí, algo así. No te preocupes. No presioné, en cambio, me fui a la cama temprano, sintiendo un nudo en el estómago que atribuía la cena pesada. Al día siguiente, Ana me miró de reojo en el desayuno y dijo, mamá está cansada del trabajo, ¿sabes? Su tono era neutro, pero había una acusación implícita que me dejó callado, removiendo avena en mi tazón. La irritabilidad creció como una niebla lenta. Laura respondía con monosílabos a mis intentos de planes. ¿Cena fuera este viernes? No sé, tengo mucho. Las niñas se volvieron aliadas suyas en silencio. Sofía empezó a quejarse de demasiadas reglas, cuando le pedía que ayudara en casa, y Ana simplemente se encerraba en su habitación, con música alta que vibraba en las paredes. Yo intentaba mediar, hablando con Laura en la cocina mientras lavábamos platos. Quizá necesiten más tiempo juntas. Sin mí. Ella asentía, pero sus ojos estaban en otra parte, como si ya hubiera decidido algo que no me incluía. Me culpaba, claro. Pensaba que mi trabajo me había hecho distante, que no era lo suficientemente divertido para unas adolescentes en plena rebeldía. Empecé a leer libros sobre familias reconstituidas, tomando notas en un cuaderno que escondía en el cajón. Dale espacio, decían los expertos, así que lo hice. Dejé de insistir en cenas familiares. Pagué por un gimnasio para Sofía y un curso de arte para Ana, esperando que eso reconstruyera puentes. Pero la distancia solo creció. Una vez, en una cena navideña con amigos de Laura, noté cómo ella reía más con un colega que estaba sentado al otro lado de la mesa. Él era Carlos, el del teléfono, y yo lo saludé con un apretón de manos firme, ignorando el pinchazo en el pecho. Las noches se volvieron largas. Me quedaba en el salón después de que todos durmieran, bebiendo una cerveza y mirando fotos en el teléfono. Nosotros 4 en la playa, sonrisas amplias bajo el sol. Me preguntaba dónde había fallado, si era mi edad, mi falta de hijos propios, o solo el desgaste natural. Laura y yo seguíamos durmiendo juntos, pero el contacto era mecánico, sin la urgencia de antes. Te quiero, le decía yo en la oscuridad, y ella murmuraba lo mismo, pero su voz sonaba lejana, como un eco. Una mañana de primavera, todo escaló un poco más. Sofía había salido sin permiso la noche anterior, y cuando la encontré en el sofá a las 3 de la mañana, con ojos rojos, le pregunté qué pasaba. Nada que te importe, soltó, y subió a su habitación dando un portazo. Laura, despertada por el ruido, me miró con reproche. ¿Por qué la interrogas así? ¿Es mi hija? Me quedé helado, con las palabras atascadas. Solo me preocupo, respondí, pero ella ya se había dado vuelta en la cama. Al día siguiente, pagué la multa por el taxi que la trajo a casa, sin decir nada, sintiendo que mi rol se reducía a cajero automático. Intenté justificarlo todo. Es el estrés de la adolescencia, me decía en el espejo mientras me afeitaba, raspando la espuma con movimientos lentos. Laura trabaja duro, necesita desahogarse. Pero el frío se instalaba, conversaciones que morían en saludos matutinos.
Miradas que se evitaban en el pasillo. Ana empezó a salir con un chico mayor, y cuando le pedí que me contara más, me cortó: no eres mi padre. No tienes que fingir. Sus palabras fueron como un soplo de aire helado, pero las tragué, sonriendo débilmente. Tienes razón, solo quiero ayudarte. La primera grieta real que no pude ignorar llegó un martes de julio, hace 18 meses. Estaba limpiando el coche en el garaje, sudando bajo el sol que entraba por la puerta abierta. El aire olía a gasolina y a hierba recién cortada del vecino. Al pasar la aspiradora bajo el asiento del conductor, algo se enganchó, un sujetador negro, de encaje, tamaño 36B. No era de Laura, ella usaba algodón simple, práctico. Lo sostuve en la mano, el tejido suave contra mi piel áspera, y sentí un frío subir por la espalda, como si el sudor se hubiera evaporado de golpe. Me senté en el asiento, con el motor apagado, mirando el objeto como si fuera una serpiente. Debe ser de una amiga, pensé, recordando una vez que Laura llevó a una compañera a casa. O quizás de un regalo olvidado en una bolsa de compras. Intenté reírlo, pero el pecho se me apretó, una presión sorda que me dejó sin aliento por un segundo. Las manos me temblaron al guardarlo en el bolsillo, y subí a la casa con pasos pesados, el corazón latiendo irregular. En la cocina, me serví un vaso de agua fría, bebiendo despacio, sintiendo el líquido bajar como plomo. No dije nada esa noche. Cenamos en silencio, con Sofía contando algo de la escuela y Ana testeando bajo la mesa. Laura me miró una vez, preguntando si estaba bien, y respondí: solo cansado. Pero dentro, el nudo crecía, un peso que me acompañó a la cama, donde me giré de lado, escuchando su respiración regular. Al día siguiente, busqué en mi mente explicaciones lógicas: tal vez se le cayó a Sofía, probando ropa de mayor. Pero el frío persistía, un presentimiento que se enredaba en mis pensamientos durante el trabajo, distrayéndome en reuniones. El golpe final vino una semana después, en una noche de insomnio. Me levanté a las 2, sediento, y pasé por el estudio de Laura, donde dejaba el portátil abierto. La pantalla estaba encendida, en modo de suspensión, y al tocar el trackpad, se iluminó un chat de WhatsApp. Era con Carlos, el colega. Mensajes de meses: no puedo esperar a verte sola, de él, ven a casa cuando se duerma, de ella. Fotos, ellos dos en un hotel, besándose, su mano en su cintura. Y luego, uno reciente: las niñas lo entienden, solo es un estorbo que paga facturas. Lo leí todo, párrafo por párrafo, con el estómago revuelto. El aire en la habitación se volvió denso, cargado de un olor a papel viejo y tinta de la impresora. Me senté en la silla giratoria, el respaldo crujiendo bajo mi peso, y sentí las lágrimas calientes en las mejillas, pero no sollocé. Solo un vacío que se expandía, como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Cerré el portátil con cuidado, subí las escaleras en silencio, y me metí en la cama al lado de ella, que dormía plácidamente. Su cuerpo cálido contra el mío. Y yo pensando en cómo había construido una vida sobre mentiras. Aproximadamente 850 palabras, total hasta aquí 1800. Parte 3. El shock no fue un estallido, fue un apagón lento, como si alguien hubiera bajado las luces de la casa sin avisar. Me quedé acostado esa noche, mirando el techo en la oscuridad, contando las grietas que la luz de la luna delineaba. El aire estaba quieto, con ese olor a sábanas lavadas que ahora me parecía falso, como todo lo demás. Sentí un frío en las extremidades, no del invierno, sino de algo interno que se rompía sin ruido. ¿Cómo no lo vi? Pensé en las cenas, en los abrazos, en las promesas susurradas en la playa. Todo ilusorio, un castillo de naipes que se derrumbaba en cámara lenta. Por la mañana, actué normal. Preparé café, besé a Laura en la frente mientras se vestía. Llevé a las niñas a la escuela con charlas triviales sobre el clima. Pero dentro, era como flotar fuera de mi cuerpo, observando desde arriba. El trabajo fue un borrón, números en la pantalla que no sumaban, colegas que hablaban sin que sus palabras penetraran. Almorcé solo en un parque, un sándwich que masticaba mecánicamente, sintiendo la garganta seca. El sol calentaba el banco,
Pero yo temblaba, como si la fiebre me hubiera entrado de golpe. Los días siguientes fueron una niebla. Dormía poco, me despertaba con el corazón acelerado, recordando fragmentos de mensajes: él no es familia, solo un pagador. Me culpaba por no ser suficiente, por creer que el dinero y el tiempo compraban lealtad. Una tarde, en el baño, me miré al espejo, ojeras profundas, arrugas que no recordaba. Toqué mi cara, sintiendo la piel floja, y pensé: esto soy yo ahora, un hombre roto por dentro. No lloré, las lágrimas no venían. Solo una fatiga profunda, como si hubiera corrido una maratón sin moverme. Empecé a desconectarme. En las cenas, respondía con sonrisas automáticas, pero mi mente vagaba a escenarios alternos. Una vida sin ellas, solo, pero libre. El vacío dolía, un hueco en el pecho que se llenaba de preguntas. ¿Cuánto tiempo duró la mentira? ¿Las niñas sabían? Ana me miró una vez, con ojos que parecían saber, y aparté la vista. Sofía aún me pedía dinero para salir, y se lo daba, con manos que ya no temblaban, solo entumecidas. Una noche, solo en el estudio, abrí el portátil de nuevo. Más pruebas, correos de Carlos hablando de nuestro futuro, planes para mudarse juntos cuando se vaya el viejo. Sentí náuseas, un sudor frío en la nuca, y corrí al baño, vomitando el café de la tarde. Me lavé la cara con agua helada, mirando el chorro caer, y pensé en cómo mi identidad se había atado a ellas. Sin Laura, sin las niñas, ¿quién era? Un hombre de 52 años con un buen sueldo y un corazón hecho trizas. La opresión creció. Caminaba por la casa como un fantasma, tocando muebles que había pagado, oliendo el perfume de Laura en el pasillo. Me sentía traicionado no solo por ella, sino por el tiempo invertido, 5 años de lujos, de hogar construido con sudor y cheques. Las niñas, que llamé mías en silencio, me veían como un extraño útil. El dolor era quieto, una herida que supuraba sin sangre, dejando solo cansancio. Empecé a planear en secreto, revisar cuentas, calcular lo que podía recuperar. El punto de no retorno fue una fiesta familiar, hace 6 meses. Era el cumpleaños de Sofía, 15 años. Invitamos a parientes, llenamos la casa de globos y catering que pagué yo. Todo iba bien, risas, fotos, hasta que Ana, un poco achispada por el ponche, soltó frente a todos: no eres nuestro padre. Solo pagas cosas para que mamá te soporte. El salón se congeló. Miradas de tíos, el silencio roto solo por el zumbido del ventilador. Laura palideció, murmurando: Ana, no, pero el daño estaba hecho. Sofía rió nerviosa, y yo me quedé ahí, con el plato en la mano, sintiendo el mundo inclinarse. Me excusé temprano, subí al baño y me senté en el borde de la bañera, con la cabeza entre las manos. El agua goteaba del grifo, un ritmo constante que marcaba el pulso de mi dolor. No grité, solo respiré hondo, sintiendo la fractura final. Esa noche, mientras la casa se vaciaba, tomé la decisión: cancelar las tarjetas de crédito de las niñas, vender la casa que había CEO financiado. Y desaparecer. No por rabia, sino por supervivencia. El escape fue meticuloso, sin drama. Al día siguiente, mientras ellas estaban en la escuela y Laura en el trabajo, llamé al banco: cancele las tarjetas suplementarias. La voz al teléfono fue neutral, y yo igual. Luego, contacté a un agente inmobiliario: ponga la casa en venta, precio de mercado. Empaqué una maleta pequeña, ropa básica, el reloj de mi padre, la cafetera. Dejé una nota en la cocina, sobre la mesa: me voy. No busquen. Fue real para mí. Cerré la puerta a las 10 de la mañana, el clic del cerrojo como un suspiro final. Conduje hacia el norte, por carreteras secundarias, con la radio baja en una emisora de jazz suave. El aire entraba por la ventanilla, oliendo a asfalto caliente y campos de trigo. Paré en un área de descanso, compré un café en un vaso de cartón, y me senté en un banco mirando el tráfico pasar. Sentí una libertad dolorosa, como desprenderse de una piel demasiado ajustada. Dolía el pecho, pero también liberaba: no más fingir, no más pagar por afecto fingido.
Llegué al pueblo al atardecer, el sol tiñendo el bosque de naranja. Alquilé esta casa por impulso, pagando 3 meses por adelantado. La primera noche, dormí en el sofá, con el olor a madera vieja envolviéndome, escuchando el viento en las ventanas. No lloré, solo un alivio sordo, como exhalar después de años conteniendo el aire. La nueva vida empezó despacio. Mañanas de café y lectura, tardes en la carpintería, donde el jefe, un hombre callado de 60 años, me enseñó a lijar mesas sin preguntar por qué mis manos temblaban al principio. El trabajo físico era balsámico, el serrín en la piel, el olor a fresco barniz, el ritmo de martillo y clavo que ahogaba los recuerdos. Caminaba por el bosque al anochecer, pisando hojas crujientes, sintiendo el aire frío en los pulmones. Era solitario, sí, pero una soledad mía, no impuesta. Poco a poco, los días se volvieron rutina. Compré plantas para el porche, regándolas con agua de un cubo oxidado. Leí libros de historia, no de autoayuda, porque no necesitaba fórmulas. Hubo noches de insomnio, donde el pasado volvía en flashes, la risa de Sofía, el abrazo de Ana en un cumpleaños lejano. Pero el dolor se atenuaba, como una muela que deja de doler al extraerla. Empecé a cocinar mejor, sopas de verduras del mercado local, comiendo solo a la luz de una lámpara. Y en las pausas, sentía destellos de paz, el sol en la cara, el silencio que no exigía nada. Aproximadamente 950 palabras, total hasta aquí 2750. Parte 4. El pasado regresó un sábado de octubre, sin aviso. Estaba en el mercado del pueblo, comprando manzanas en un puesto cubierto de lonas raídas. El aire lleno de olor a tierra y frutas maduras. El sol filtraba nubes grises, y yo regateaba el precio con una sonrisa distraída cuando oí mi nombre, Miguel. Me giré despacio, y ahí estaba Sofía, más alta, con el pelo recogido en una coleta desordenada y un abrigo que le quedaba grande. Sus ojos, los mismos de antes, me miraron con una mezcla de sorpresa y algo que no supe leer. Estaba sola, con una bolsa de tela al hombro. Nos quedamos quietos un segundo, el bullicio del mercado como fondo lejano. Ella se acercó, tocándome el brazo con vacilación, no pensé que te encontraría aquí. Su voz era más grave, adulta, pero con ese temblor de quien no sabe qué decir. Yo asentí, sintiendo un frío familiar en el estómago, pero lo contuve. Vivo cerca, respondí simple, pagando las manzanas con monedas que tintinearon en mi palma. Caminamos hacia un banco al borde del mercado, sentándonos con espacio entre nosotros, el viento trayendo olor a pan horneado. Hablamos poco al principio. Ella contó del instituto, de mudarse a un piso más pequeño con Laura después de vender la casa. Fue un lío, dijo, mirando las manos en su regazo, uñas mordidas. Yo escuché, con el cuerpo tenso, notando cómo evitaba mis ojos. El frío interno persistía, una barrera que no dejaba pasar el calor de antes. ¿Y tú, bien?, preguntó ella, y respondí, sí, trabajando en madera. ¿Es tranquilo? No mencioné el dolor, ni la traición, solo hechos, como extraños en un tren. La tensión creció cuando mencionó a Ana, está en la universidad. Estudia diseño. Le gustaría verte. Su gesto era suplicante, pero yo sentí la distancia como un río ancho. Quizá, dije, pero ambos sabíamos que no. El encuentro duró media hora, terminando con un abrazo torpe, su mejilla fría contra la mía. Me fui con las manzanas, el peso de su mirada en la espalda, sintiendo que el pasado había tocado la puerta pero no entraría. Días después, llegó el mensaje, Laura, pidiendo vernos. Necesito hablar, por favor. Dudé, mirando la pantalla en la cocina a media luz, el vapor del té subiendo en espirales. Acepté, no por cierre, sino por curiosidad mórbida. Quedamos en un café del pueblo vecino, un lugar neutro con mesas de formica y olor a espresso fuerte. Llegó puntual, con el pelo corto ahora, arrugas finas alrededor de los ojos que no recordaba. Se sentó frente a mí, pidiendo un latte con manos que jugueteaban con el azúcar. El diálogo fluyó lento, como un río que arrastra sedimentos. Empezó disculpándose, fui una cobarde.
Carlos empezó como nada, pero se volvió todo. Escuché, sorbiendo mi café amargo, sintiendo el calor en las palmas. Habló de la presión del trabajo, de sentirse atrapada en una vida que no eligió del todo. Tú eras bueno, Miguel, demasiado. Pagabas todo, dabas estabilidad, pero yo necesitaba pasión. Sus palabras dolían, pero las absorbí sin interrupción, notando cómo sus ojos se humedecían pero no caían lágrimas. Reveló más, las niñas sabían desde hacía un año. Ana lo olió primero, me confrontó. Sofía se unió, diciendo que no eras familia de verdad. Admitió el desprecio en la fiesta, las dejé decirlo, porque en parte lo sentía yo. Habló de la culpa, de cómo vendí la casa y desaparecí, las dejó en números rojos, obligadas a mudarse. Fue un golpe, nos hizo ver lo dependientes que éramos. Yo asentí, calmado, el aire del café cargado de murmullos ajenos. Lo entiendo, dije, no con sarcasmo, sino con verdad. Construí algo que no era recíproco. La conversación giró a nosotras, ¿por qué no lo dijo antes? ¿Por qué dejó que durara? Tenía miedo de la soledad, de criarlas sola de nuevo. Reconoció mi rol, fuiste un padre para ellas, mejor que el biológico. Pero el dinero, lo hizo fácil resentirnos. Escuché hasta el final, sin ira, solo una tristeza madura que se asentaba como polvo. Al despedirnos, me tomó la mano, perdóname. La apreté brevemente, está hecho. Vive tu vida. Caminé de vuelta al coche bajo una lluvia fina, el asfalto brillando, oliendo a mojado. Sentí claridad entonces, no había vuelta atrás. El amor se había transformado en lección, el dolor en armadura. Elegí no responder más mensajes, no reconstruir. Me elegí a mí, con mi silencio y mi rutina. Ahora, meses después, la vida fluye en este pueblo olvidado. Trabajo hasta el atardecer, regreso a casa donde el fuego crepita en la chimenea que reparé yo mismo, cenando sopa caliente a la luz de una vela. Leo hasta tarde, camino por el bosque donde las hojas caen suaves, y en las noches claras, miro las estrellas sin preguntas. El dolor es un eco lejano, suavizado por el tiempo. He aprendido que la familia no se compra, que el amor verdadero no pide cuentas. Y en esta quietud, encuentro una paz que no sabía que merecía. El sol se pone ahora sobre el porche, tiñendo el cielo de púrpura, y yo me siento con una cerveza fría, escuchando el bosque susurrar. Mañana será otro día, simple y mío.